Pues nada, comenzamos. Esta quinta práctica tiene como objetivo, pues, dar a conocer otro método más de los que ya conocemos para calcular, para estimar cuál es el impacto total de un proyecto sobre el medio ambiente. Hemos aprendido en prácticas por lo menos dos formas más de hacerlo mismo. Es, si se acuerdan, la primera práctica que tuvieron conmigo, el método de integración de tipificadores. ¿No era eso? Era partir de la información que teníamos de todos los aspectos que potencialmente suponían un riesgo ambiental, divididos en 6 matrices de signo, de importancia, de magnitud, etcétera. Esos 6 valores se integraban en un único valor numérico que permitía tener en cuenta todos esos factores diferentes que podían estar detrás de un impacto de una acción del proyecto sobre un determinado parámetro del medio ambiente. En otra práctica creo que han visto también otra forma de hacer lo mismo, que es con el método de las matrices de Leopold, ¿verdad? Que eran estas matrices que una diagonal en cada celda, que permitían también, pues, estimar en total el impacto final debido a la puesta en marcha de un proyecto cualquiera, genérico, sobre el medio ambiente. Y hoy vamos a aprender una tercera forma. Lo digo porque ustedes en sus trabajos respectivos de prácticas tienen que decantarse por una de estas tres, en función de, pues, de la complejidad del proyecto que estén manejando, de las condiciones, de las circunstancias donde se va a poner en marcha. No es lo mismo un proyecto que tenga una afección directa al medio ambiente, una instalación, por ejemplo, que afecte a una zona protegida, que una fábrica o una empresa o una industria urbana. En función de esa serie de condicionantes, van a tener que decantarse por cuál es el método más adecuado que yo tengo que aplicar en mi caso particular, en mi caso específico, para evaluar, para hacer la evaluación final del estado ecológico, del impacto ambiental que sufre mi área, el área de mi estudio, como consecuencia de la puesta en marcha de mi proyecto. Esta tercera forma de calcular lo mismo se llama el método del Instituto Battelle-Columbus. Esta fue una reunión de expertos ya de hace ya unos cuantos años, del siglo XX, medio del siglo XX. Eran, pues, expertos físicos, ambientólogos, biólogos, químicos, que tenían como objetivo buscar una cuantificación objetiva, lo más objetivo posible, del impacto ambiental. Se habían dado cuenta de que las propuestas que se habían formulado hasta la fecha, hasta entonces, no eran muy dependientes de la opinión de cada uno de los firmantes del proyecto, ¿no? de la opinión de cada uno de los expertos implicados en la puesta en marcha del mismo. En el sentido de que el mismo proyecto, evaluado por equipos diferentes, podía generar resultados muy diferentes, muy distintos. Para algunos, para un panel, el proyecto le daba luz verde, le daba un visto bueno, pero sin embargo el mismo proyecto, el mismo, evaluado por otro equipo de ingenieros, pues podía llevar aparejado impactos críticos en algunos elementos. Entonces, estos expertos del Instituto Battelle-Columbus se plantearon cómo podían conseguir una evaluación que fuera lo más objetiva, lo más alejada de la opinión personal de cada uno de los participantes en la evaluación del proyecto, de forma que se consiguiera, como diría, pues automatizar lo máximo posible el procedimiento con la mínima intervención humana, por así decirlo. El método Battelle-Columbus tiene
tres fases. La primera de ellas, quizás la más importante, es resolver la siguiente cuestión. Si se dan cuenta, nosotros cuando estamos haciendo una evaluación de impacto ambiental, nos encontramos siempre con el mismo problema. Imagínense que yo quiero poner una estación, vamos a ver, una depuradora de aguas aquí en el río Torío. Proyecto, ¿no? Como el que uno de los tantos que necesitan pasar este trámite administrativo de la evaluación de impacto. Uno de mis factores, y yo lo pongo como fila, ¿no? En la hoja de datos, va a ser, por ejemplo, en el medio acuático, uno de los parámetros que yo voy a medir para evaluar si hay impacto ambiental o no es el pH del agua, ¿no? El pH, ¿saben qué es el pH, no? La medida de la acidez o de la alcalinidad del agua. El pH, que es una medida adimensional, porque es un logaritmo, si se acuerdan de química, era el logaritmo de la concentración de hidrogeniones que tiene el agua, ¿no? El agua neutra, el agua destilada tiene pH 7. Pues bien, yo como consecuencia de la puesta en marcha de esta potabilizadora me encuentro que el pH del río ha bajado un punto, ha pasado de 7 a 6. ¿No? Eso es un impacto ambiental. Además recuerden que el pH en este caso, además es una escala logarítmica, ¿eh? Eso significa que un pH 6 no es un punto menos que un pH 7, es 10 veces menos, es 10 veces más ácido, porque es una escala logarítmica. Un pH 5 es 100 veces más ácido que un pH 7. Vale, entonces tenemos ese primer impacto. Y también en el conjunto de factores que yo evalúo en el medio, mido, por ejemplo, vamos a ver, pues la riqueza florística, el número de especies de plantas que hay en la parcela de terreno afectada. Y yo veo que hay una disminución del 15% de especies. Si antes tenía 100 especies vegetales, ahora tengo 85, ¿no? Una pérdida de un 15% en riqueza. La cuestión es, ¿y cómo demonios sumo yo ambos impactos? Medidos en escalas diferentes y en unidades diferentes. ¿Cómo sumo yo pH y riqueza vegetal? El ejemplo que siempre se pone, ¿no? ¿Cómo se suman peras con manzanas? Pues es imposible, a no ser que hagamos una transformación previa de ambas variables, de ambos parámetros. Esto es lo que propusieron estos señores del Instituto Bater Columbia. El primer paso que tenemos que hacer para resolver este problema es transformar todos los parámetros ambientales a unidades que sean aditivas. El pH no es aditivo con la riqueza, ni la conductividad del agua es aditivo con la diversidad de pájaros. Entonces, como digo, el primer paso es transformar todas las variables ambientales que yo tengo recogidas en mi proyecto a unidades que sean, primero, adimensionales, que no tengan dimensiones, y que por lo tanto, segundo, se puedan sumar unas a otras. ¿Cómo se consigue esto? Con las llamadas funciones de transformación. Funciones de transformación, funciones, una función matemática, ¿no? Y igual a f de x. Yo tengo x, el parámetro pH, el parámetro riqueza, el parámetro diversidad, el parámetro empleo, el parámetro, yo qué sé, pues presencia de restos arqueológicos. Eso también es un factor ambiental que se supone que es susceptible de recibir un impacto, ¿no?
todos esos factores, esos parámetros que yo coloco, si se acuerdan, en la hoja de datos en vertical, los voy a transformar en una nueva variable, un nuevo parámetro que voy a llamar unidades de impacto ambiental. Estas unidades de impacto ambiental tienen varias propiedades. Primero, que es un parámetro, es una variable adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene dimensiones. No se mide ni en metros, ni en litros, ni en kilogramos, ni en bits. Es una medida adimensional, no tiene dimensiones. Segundo, es una unidad que está reescalada tiene una escala fija. Todas las unidades de impacto ambiental tienen la misma escala. Varían entre 0 y 1. 0, impacto nulo. 1, impacto máximo. Lo vamos a ver ahora. Y tercero, que son aditivas. Al ser unidades adimensionales y tener todas ellas la misma escala, resulta que son aditivas. Que yo puedo sumar las unidades de impacto ambiental asociadas a dos parámetros completamente diferentes. Al pH, que decíamos, y a la riqueza de plantas, por otro lado. De forma que sumando los impactos individuales de todos los parámetros, de todos los factores del medio, tengo el impacto total provocado por el proyecto. ¿Se entiende? No. Lo tienen aquí, ¿eh? ¿Cuáles son estas funciones de transformación? Pues se supone que cada parámetro que yo puedo medir en la naturaleza, en el medio, que va a recibir ese impacto, tiene su función asociada. La función más sencilla que se les ocurre, ¿cuál es? La ecuación de la recta, ¿no? Que era ¿no es eso? X sería el pH, por ejemplo, el parámetro que yo mido, y serían las unidades de impacto ambiental de ese parámetro. Entonces se trataría simplemente de saber los valores de la pendiente A y de la ordenada en el origen B para satisfacer esa ecuación. Sería el caso más sencillo en el cual la relación entre el parámetro y las UCAS, las UIAs, las unidades de impacto ambiental, es una función lineal, una recta creciente. ¿No es eso? La ecuación de la recta. ¿A alguien se le ocurre algún parámetro que funcione con este tipo de función? Es decir, que a más valor del parámetro, más calidad tengo en el medio. Se entiende la pregunta, ¿no? Un parámetro, una medida, un factor del medio ambiente. Cuanto más tengo de ese parámetro, tanto mejor está el medio ambiente. Tanto mejor es, o tanto menos es el impacto ambiental asociado a ese parámetro. Ya lo he mencionado antes. Por ejemplo, abundancia de vegetación. ¿No es eso? Si tengo 0 plantas, tengo 0 calidad ambiental. Si tengo
un 50% de cobertura, por ejemplo, pues tengo la mitad de la calidad posible, que es 1. Si tengo el terreno vegetado, tengo una calidad óptima, tengo una calidad de 1. ¿No es eso? También puedo funcionar de forma inversamente proporcional, que cuanto más sea el parámetro, tanto menos es la calidad. Por ejemplo, concentración de metales pesados. Si no tengo metales pesados, 0, la calidad es 1 en el agua. Cuanto más tengo del parámetro, tanto menos es la calidad del medio ambiente. ¿No es eso? Y en el extremo, cuanto estoy al límite, al máximo posible de concentración de estos metales, la calidad es 0. Esta relación, como ven, entre el parámetro y las unidades de calidad ambiental asociadas a ese parámetro puede ser de muy diversas formas. Puede ser lineal, puede ser una curva de tipo logarítmico, puede ser una curva sigmoide, puede ser... Esto es interesante porque es una función unimodal, que tiene una única moda, un único valor más frecuente, que es el pico de la curva, ¿no? Como diría el doctor Simon. En este caso es una función parabólica, es una ecuación de segundo grado, una parábola. O podría ser también, por ejemplo, la campana de Gauss, la curva de distribución normal. Hay muchos parámetros que se comportan de esta forma, que el máximo de calidad ambiental se consigue en valores intermedios del parámetro. Por ejemplo, el pH. ¿Por qué? Porque la calidad máxima se obtiene en valores neutros, ni muy altos ni muy bajos. Cuando el pH del agua está en 7, más o menos, que estaría por aquí, la calidad del agua, la calidad del área de estudio, llega al máximo teórico. Valores por encima de 7, 8, 9 ya hacen disminuir la calidad, pero también valores por debajo, 5, 6. Entonces, la cuestión es saber cuál es la función para mi parámetro particular que relaciona la variable con las unidades de impacto ambiental, con la calidad ambiental, y es una función lógicamente que depende hay tantas funciones como parámetros diferentes. ¿Y dónde las encuentro? Pues en la bibliografía. En el libro, en el CONESA, por ejemplo, tienen un montón de funciones diferentes. Lo digo porque si para su trabajo se decantan por este método, el método Battle-Columbus, todos los métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El método de Battle-Columbus tiene la ventaja de que es muy sencillo. Lo vamos a ver que se resuelve la matriz en media hora. Tiene el inconveniente de que me tengo que saber cuál es la función de transformación. Si es un parámetro normalito y corriente, pH, riqueza de especies, productividad, ese tipo de variables que son muy generalizadas, las vamos a encontrar fácilmente en los libros. Si no las encontramos, pues podemos hacer dos cosas. O bien cogemos la de un parámetro que se comporte de forma muy parecida. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la función de transformación del cadmio, y no la encuentro, pues me voy a la del bismuto, que es también otro metal pesado muy parecido, y más o menos va a ser la misma, ¿no? En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, mejor dicho, voy a tener que construir la función de transformación. Pues ¿cómo? Pues como mejor puedo. Hay que preguntarse qué forma teóricamente tiene mi función. La variable conductividad del agua, que es la concentración de sales del agua, ¿no? ¿Qué es lo que le viene mejor al agua? ¿Que tenga pocas sales o que tenga muchas sales? En el caso de que intuyamos que cuanto más sales tiene el agua, peor va a estar, pues, ¿qué tipo de función va a adoptar mi gráfico? Pues seguramente sea una gráfica de tipo inversamente proporcional, ¿no? Que la veíamos aquí. Realmente esta es la parte difícil del método Battle-Columbus. El resto es, como van a ver, puramente mecánico. Una vez que ya sé cuáles son las funciones de transformación de cada uno de los 27, 28 parámetros que tengo en mi tabla de datos, pues ya el resto es muy sencillo. ¿Entendido, no?
Primer paso, transformar las variables en unidades que sean aditivas, que ya yo las puedo sumar, por el hecho de ser adimensionales. El segundo de los pasos es ponderar. ¿Qué significa ponderar? Poner un peso, ¿no? Porque no todas las variables deben pesar lo mismo a la hora de evaluar ambientalmente un proyecto. ¿Qué es más importante para un ecosistema? No sé qué decirles. ¿La riqueza florística o la riqueza faunística? Pues depende. Si mi proyecto se va a desarrollar en un área, en una reserva de la biosfera, en la zona del oso pardo, por ejemplo, aquí en la montaña cantábrica, quizás tenga mucho más sentido dar mucho más peso a la riqueza faunística que a la florística. Lo que quiero decir es que no todos los parámetros que yo mido tienen el mismo peso en la evaluación final del impacto ambiental. Hay parámetros que tienen importancia, pero hay otros parámetros que tienen mucha más importancia que los otros. Y hay parámetros que no tienen, se miden por tener en cuenta ese valor, pero no tienen tanta importancia como el resto de variables. Entonces, lo que se les ocurrió a estos señores es multiplicar cada uno de las unidades de impacto ambiental, una vez hecha la transformación, por un cierto valor, que sea proporcional a la importancia que le damos en cada uno de los proyectos. Estos factores de ponderación, estos multiplicandos, dependen de cada tipo de proyecto. Ellos propusieron un esquema general, que lo tienen aquí en el Excel. Creo que está exactamente aquí. Lo que hicieron fue proponer esta especie de árbol clasificatorio en el cual cada proyecto, ellos partieron, no se complicaron mucho la vida, partieron de un número redondo de puntos, 1000 puntos. Como que tuviéramos 1000 puntos, como en un casino, nos dan 1000 fichas. Y esas 1000 fichas hay que repartirlas entre los n parámetros que tengo medidos en mi proyecto, en el proyecto que estoy evaluando. Cada proyecto lo dividieron en diferentes componentes, que son los aspectos más generales en los cuales yo puedo dividir el medio ambiente donde se desarrolla el proyecto. Normalmente son medio biótico o medio abiótico. O, si ya es una cosa más específica, pues por ejemplo, flora y fauna y medio geológico. O medio biológico, medio socioeconómico. Esos grandes componentes que van a estar presentes en casi todos los proyectos, ¿no? Esos son los componentes. Cada uno de los componentes se divide en varios parámetros. Los parámetros son una cosa, a ver, no sé si lo he comentado en alguna ocasión. Una cosa es un parámetro y otra cosa es una variable, ¿eh? Que a veces se toman como sinónimos, pero no son exactamente sinónimos. Aquí lo dan por hecho de que se refieren a lo mismo, pero no exactamente son lo mismo. Una variable es una cantidad que se mide. pH del agua. La longitud de esta mesa, ¿no? Yo la mido. Con un aparato, una cantidad que se mide. Sin embargo, un parámetro es una cantidad que se calcula. Las tasas de crecimiento, para calcular una tasa hay que hacer un cociente, ¿no? Tantos metros por unidad de tiempo, por ejemplo. Si hay un cálculo implicado por medio, ese número no es una variable, es un parámetro, ¿de acuerdo? Aquí, olvídense de eso porque aquí lo dan como sinónimo, pero que sepan que no es lo mismo. Entonces, cada uno de esos componentes lo dividimos en los diferentes parámetros que yo mido en el medio ambiente.
En el agua, pues pH, conductividad, concentración de nutrientes, oxígeno. En el medio biótico, pues riqueza de fauna, diversidad de flora, número de especies de no sé qué. En el medio socioeconómico, pues patrimonio cultural, medido como sea, índice socioeconómico, tasa de empleo, ese tipo de variables, cada una de ellas sería un parámetro dentro de cada uno de esos componentes en los cuales dividimos el proyecto en su conjunto. Y las medidas individuales que yo hago, las medidas de campo, normalmente por cada parámetro no hago una medida, hago varias para tener una serie de réplicas, ¿no?, que me dan una media y una desviación. Cada una de esas medidas serían ese cuarto nivel, esa cuarta ramificación del árbol de factores ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que en la categoría general parto de 1000 puntos y los voy repartiendo en función de la importancia que a mí me parece que tiene cada uno de los componentes. Al componente biótico le doy 400 puntos, porque me parece que es más importante que el componente abiótico, que le doy 200. Y le doy 400 también al medio socioeconómico, por ejemplo. Estos del Battle Columbus empezaron estudiando sobre todo proyectos hidrográficos, que son pantanos, embalses, ese tipo de historias. Pero que sepan que cada tipo de proyecto genérico, proyectos agroganaderos tienen su propio árbol de factores, proyectos urbanísticos tienen sus propios árboles de factores. Eso es cómo se entera uno de cuál es el árbol, pues yendo a los libros y a las bibliografías. Así es como se entera uno de cuál es el árbol y los factores de ponderación adecuados a cada uno de los proyectos. Y dentro de cada componente, pues tenemos los diferentes parámetros. Y en función del peso que le quiera dar a cada uno de ellos, pues el número aquí será más o menos grande. Aquí le da mucha importancia, por ejemplo, al parámetro E, que no sé lo que significa, pues, sea lo que fuera. Y le dan relativamente menos peso, menos importancia al factor F. Pues nada, es lo que se nos plantea como problema. Una vez que tenemos claro esto, cómo funciona el método, pues aquí se nos dan una serie de parámetros genéricos. Tenemos 3 proyectos, ¿de acuerdo? Tenemos un proyecto base, que es el que tenemos que evaluar en primer lugar. A este proyecto base le proponen una serie de ingenieros ciertas alternativas. ¿Saben lo que son los proyectos alternativos, no? Tema 2. Proyectos alternativos son proyectos que se supone que son modificaciones del proyecto base y que o bien consisten básicamente en hacer lo mismo en otro sitio, hacer lo mismo en el mismo sitio pero en otro momento, hacer lo mismo en el mismo momento, hacer otra cosa diferente en el mismo sitio o en el mismo momento. Básicamente, o modificando la actividad, o modificando el lugar, o modificando el tiempo. Se proponen alternativas para, si en algún momento eventualmente sale algún factor crítico, que por lo menos que haya una vía de escape, digamos, una cierta alternativa para poder ver si esa modificación puede suplir de alguna manera la aparición de ese factor crítico que nos impediría ejecutar el proyecto, llevarlo a cabo. Y además, también basado en el proyecto base, tenemos el mismo proyecto, pero con medidas correctoras. ¿Saben lo que son las medidas correctoras, no? Es, pues, las modificaciones que el evaluador propone al proyectista, al encargado del proyecto, para mejorar ciertos aspectos, sobre todo los que salen críticos o graves, intentar que con el mismo proyecto base, una serie de mejoras ambientales para tratar de disminuir la puntuación negativa que le reciben esos factores como consecuencia de esos elementos del proyecto. Entonces, en definitiva, tenemos 3 proyectos basados en los mismos parámetros y en las mismas variables y nos piden evaluar con el sistema Battle Columbus cada uno de ellos. El primer paso, como ven, aquí tenemos desarrollado el árbol de parámetros
en los 3 componentes y cada uno de los componentes en sus respectivos parámetros. Como ven aquí, es un árbol es una hoja genérica. Aquí no hemos puesto los nombres de los parámetros. ¿Para qué? Para que precisamente la aprovechen como plantilla para sus propios evaluaciones personales. Donde pone parámetro A ponemos pH, donde pone parámetro B conductividad, aquí concentración de no sé qué, aquí. Y de esta forma pueden aprovechar sin cambiar nada la misma plantilla para poder trabajar sobre la misma en sus proyectos de prácticas. La primera parte es tan sencilla como sigue. Es simplemente copiar y pegar aquí los valores que nos aparecen de impacto ambiental referidos a cada uno de los parámetros. Aquí tenemos las unidades de impacto ambiental, las UIAs. Por lo tanto, ¿en qué medidas, en qué unidades se mide este 0,87? No tiene medidas, no tiene unidades, ¿no? Porque son, si se dan cuenta, todas las UIAs, las unidades de impacto ambiental con las que vamos a trabajar, no tienen unidades y además están todas ellas comprendidas entre 0 y 1. 0 calidad mínima, 1 calidad máxima. La parte difícil ya la hemos hecho nosotros, ¿eh? Que sería transformar cada parámetro en sus UIAs. Yendo al libro, a ver cuál es la función de transformación y aplicando la ecuación y calculando este valor. Esa es la parte complicada, que ya la hemos hecho para simplificar todavía más la práctica. Y nos encontramos que el parámetro A, la función nos da un valor de 0,87 antes del proyecto, antes de que el proyecto se ponga en marcha. Es decir, esto es lo que nos encontramos en la parcela de terreno antes de que empiece la obra, por así decir. SP en toda la hoja significa sin proyecto y CP significa con proyecto. ¿Se entiende esto? Entonces, nos encontramos que con respecto al parámetro A del componente 1, antes del proyecto teníamos 0,87 unidades de impacto ambiental y con el proyecto en marcha tenemos 0,75. Es decir, ha habido una rebaja de 12 centésimas de punto como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto. ¿Se entiende esto, no? Si se dan cuenta, casi siempre el valor con proyecto es menor que el valor sin proyecto, lógicamente, salvo en qué tipo de parámetros. ¿Alguien sabe algún factor que mejore como consecuencia de la puesta en funcionamiento del proyecto? El empleo. El empleo es el ejemplo típico, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso es un factor ambiental? Pues sí, es un factor del medio socioeconómico. Casi todos los proyectos, o todos ellos, tienen siempre por lo menos ese factor positivo, que es la generación de empleo. Y otra pregunta, ¿por qué no partimos por qué aquí no pone 1, 1, 1, 1, 1? ¿Por qué siempre partimos por valores debajo de 0? Perdón, debajo de 1. Porque la situación original no es la ideal. Claro. Imagínense que nosotros queremos, aquí en el solar este que tenemos aquí enfrente, poner una fábrica de queso. No partimos de la selva, esto no es la selva amazónica. Esto ya tiene un cierto nivel de degradación de por sí. Es lo que nos encontramos. Cuando vamos a instalar, a poner de cero un proyecto nuevo, el terreno donde se va a sentar esa nueva ubicación no es un terreno prístino que es de la selva virgen, ¿no? Ya tiene un cierto nivel de degradación. Y eso nos va a salir reflejado en los valores de calidad ambiental antes del proyecto. Con una excepción, que es este parámetro F, el resto de valores ya están por debajo de 1. Y los vamos a empeorar todavía más como consecuencia del proyecto. Pero no partimos de 1, siempre partimos de 0,9, 0,8, 0,7.
en función de lo que nos encontramos en la parcela de terreno donde vamos a trabajar. Pues nada, el primer paso es muy sencillo, simplemente consiste en pasar estos datos a las casillas respectivas, pero como decíamos la otra vez, si se acuerdan, en vez de cortar y pegar, es mucho mejor hacerlo de forma inteligente, que es con una función. ¿Por qué? Porque así hacemos disponible la hoja a otra serie de datos diferente, por ejemplo, las de nuestros propios proyectos. Una pregunta, Saúl. Sí. ¿Qué son las columnas MAG, CP y MAG, SP? Que no ponen nada, que son simplemente de texto. Magnitud con proyecto, magnitud sin proyecto. Magnitud del componente A, supongo que será, no lo sé. Ya, pero quiero decir, MCA. no aportan nada, ¿no? No. Sí, a ver, no, lo que importa son los valores. Esto Vale. MCA, no sé a qué se refiere eso, pero bueno. Vale, entonces lo tenemos ahí referido, 0,87, 0,75, 0,97, etc. Evidentemente, ¿qué será esta diferencia? Pues las unidades de calidad ambiental que ha perdido ese parámetro desde antes a después del proyecto. Es decir, este valor menos este valor. Ha perdido 12 centésimas de punto. Ahí. ¿Vale? 0,12, 0,14, 0,12, 0,4. Sigo. Siguiente columna es el peso. ¿Que dónde encontrábamos el peso de cada uno de los parámetros? Pues en el árbol de factores del método Vatel-Columbus. ¿Sí? Sí. A ver. Hemos ubicado aquí los valores con y sin proyecto. Con y sin proyecto. La diferencia es la diferencia entre ambos. ¿Cuánto ha perdido en calidad ambiental ese parámetro? Desde antes hasta después del proyecto. Diferencia. D menos E. En mi caso, me parece que en las matrices están en otras celdas, pero vamos, que es la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Y aquí colocamos los pesos. Que aquí da la causa que son todos 100, pero no necesariamente son 100 en todos los casos. Para el primer componente, todos los pesos de todos los parámetros de este primer componente son 100. Entonces ponemos ahí esos valores. 100, 100, 100, 100. Ahora nos pide pasar esta pérdida de calidad ambiental, esta diferencia, esta pérdida en calidad ambiental de antes a después, nos pide que lo pongamos en términos de unidades de impacto ambiental. Estas eran unidades de calidad ambiental, estas unidades de impacto ambiental. Es decir, multiplicar cada una de las diferencias por su peso. Este era, decíamos que era el segundo paso del sistema Vatel-Columbus, ¿no? Primero, transformar. Segundo, ponderar. Pues es en este
momento donde hacemos la ponderación. Multiplicamos cada diferencia por el peso que tiene ese parámetro, esa variable, en el conjunto del proyecto. Que como aquí son todos 100, pues nada, muy sencillo. Multiplicar 0,12%, 0,14%, 0,12%, 0,4%. Habíamos calculado esta diferencia, ¿no? Estas eran la calidad ambiental que había perdido ese parámetro, el parámetro A, desde antes del proyecto hasta después del proyecto. Partíamos de 0,87 unidades, acabamos con 0,75, por lo tanto perdemos 0,12 unidades de ese parámetro que es el pH o es la riqueza o es lo que sea. 0,12 unidades. Pero no 0,12 unidades de pH, sino de la función de transformación del pH. Pero si entonces lo dice directamente. Yo siempre recomiendo pegar, en vez de copiar y pegar, y poner igual. Sí, le di el primero, pero luego me sale 0, o sea, 100 y 0, 0, 0. Es que si arrastras hacia abajo, aquí los valores están en horizontal, ¿no? Y ahí están en vertical. Entonces, hay que hacerlo uno por uno. Si arrastras la función hacia abajo, entonces, bueno, son pocos, o sea, merece la pena hacerlo uno por uno. Y decíamos, vale, ahora hay que transformar esta pérdida de calidad ambiental en su opuesto, ¿no? Que es unidades de impacto ambiental. Esto era calidad ambiental, esto es impacto ambiental. Y es en este momento donde ponemos en práctica la fase 2 del sistema Battle-Columbus. La fase 1 era transformar, ¿verdad? La fase 2 era ponderar. Es decir, multiplicar cada parámetro por su factor de ponderación, por su peso, por el peso que tiene cada parámetro en este proyecto. Aquí tenemos los pesos, aquí tenemos la calidad ambiental, pues uno por otro. 0,12%, 0,14%, 0,12%, 0,4%. ¿Sigo? ¿Lo tenemos todos? Sí. Porcentaje del nivel de impacto. Aquí hay que tener cuidado porque cuando vemos un porcentaje tenemos que saber porcentaje con respecto a qué. ¿Cuál es como diría un economista, la base impositiva? ¿Sobre qué yo aplico un porcentaje? El IVA es el 21% de qué? Del precio de venta al público. Aquí, ¿cuál es la base en la que yo aplico ese porcentaje? Nos pide que volvemos a calcular este valor, la diferencia, la calidad ambiental perdida en ese parámetro. ¿Respecto a qué? Respecto a la situación original. Decíamos que casi nunca partimos de 1. En este caso partíamos de 0,87. Pues bien, ¿cuánto es 0,12 de 0,87? 20 es el 50% de 40, ¿no es eso? ¿Y qué porcentaje es 0,12 de 0,87?
pues uno dividido por otro, ¿no? Esto es matemáticas de primaria, ¿eh? Quiero saber, este 0,12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es respecto a la situación original? ¿Cuánto he perdido? He perdido 12 centésimas de euro, por ejemplo. ¿Pero cuánto tenía antes? Tenía 0,87. Por lo tanto, he perdido un 13% de lo que tenía. ¿No? Y lo multiplican por 100 porque es un porcentaje, o si lo prefieren, saben que dando el formato a las celdas, ya le podemos pedir a Excel que nos ponga esa columna en concreto en términos porcentuales, en porcentaje. Pero bueno, en cualquier caso, es lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Y ahora viene la magia, que como todas las unidades de calidad mental están expresadas en los mismos términos, en las mismas dimensiones, que es ninguna, porque son adimensionales, y además en la misma escala, todas varían de 0 a 1, yo puedo sumarlas. Cosa que no podía hacer con el pH más la riqueza más. Y puedo decir que el total del primer componente antes del proyecto, ven ahí que pone sin proyecto, SP, ahí pequeñito abajo, la calidad ambiental de todos los parámetros del primer componente, ¿cómo sería? La suma de las calidades ambientales antes del proyecto, sin proyecto, SP. 0,87 más 0,97 más 0,87 más... Pero una vez han pasado por la fase de la ponderación. Es decir, cada uno de los valores multiplicado por su peso. 0,87 por 100 más 0,97 por 100 más 0,87 por 100 más 0,90 por 100. Ya sé que aquí es muy tentador extraer el 100, ¿verdad? Y simplemente sumar las UCAs de antes del proyecto. Pero eso lo podemos hacer aquí, solo aquí, porque da la casualidad de que todos los factores de ponderación son el mismo, pero en otros componentes, si se dan cuenta, no pasa eso. Entonces es mejor hacerlo como digo. En vez de decir 100 por la suma, es mejor sumar cada uno de los productos. 0,87 por 100 más 0,97 por 100 más 0,87 por 100 más... $361, si está bien hecho. Y el total del primer componente, una vez ejecutado el proyecto, es decir, con proyecto, pues es lo mismo, pero con las UCAs de con proyecto. 0,75% más 0,83% más 283.
¿Me sigue todo el mundo? Fácil, ¿no? Yo creo que esto es más fácil que lo de la integración de tipificadores. Resto una de otra y tengo las unidades de impacto ambiental referidas al primer componente, a los 4 parámetros de este primer componente. 361 menos 283, 78. Eso quiere decir que el primer componente ha sufrido una pérdida de 78 puntos en calidad ambiental una vez el proyecto está en marcha. ¿No es eso? Si se dan cuenta, sumando las unidades de impacto ambiental de los 4 parámetros, debería también dar 78, ¿no? 40 más 12 más 14 más 12, 78. Es una forma también de comprobar si los cálculos están bien. Repito, si suman esto, da 78. Pero si hacen la diferencia, también da 78. Si no lo da, es que hay alguna casilla que está mal. Estos 78 puntos, ¿qué fracción suponen del estado original del área de estudio? ¿Qué porcentaje suponen para referidos a este primer componente, qué porcentaje de pérdida supone del estado prístino original del área de estudio? Es decir, de estos 361 puntos que tenía sin proyecto, 78 puntos, ¿qué porcentaje suponen? 78 entre 361, ¿no? 21,6. Por eso es importante saber hacer siempre 2 mediciones, antes y después, porque yo necesito saber cuál es el nivel base del que parto. Generalmente, como decíamos, no se parte de 1, se parte de 0,87, de 0,90, 0,80. Entonces quiero saber cuánta calidad ambiental he perdido, pero no respecto a un óptimo teórico, sino al óptimo real que yo tenía en mi parcela de terreno. Entendido este primer componente, ¿no? Yo creo que más sencillo, imposible. ¿Se atreven con este segundo y con este tercero? Perfecto. 5 minutines para hacerlo. Bueno, no lo he comentado, pero ahí, si el Excel está bien, pues ahí automáticamente les aparece en la última columna el tipo de impacto asociado a todos esos parámetros, moderado, 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 severo.
con el color característico que nos permite identificar los impactos severos y los críticos, ¿no? Los naranjas, no. No es cambiando los tomates, no. Y al final, ¿cuál es el impacto total de todo el proyecto? Pues como lo hemos expresado todo en unidades aditivas, consiste simplemente en sumar. Hemos hecho toda esta historia para poder sumar impactos individuales. Entonces, ¿cuál es el total de esta categoría? El sumatorio de todos los impactos de cada uno de los tres componentes. 361 más 71 más 347. Partimos de una situación original de 779 puntos. Y una situación final de 576. Por lo tanto, hemos perdido 203 puntos de calidad ambiental, por así decirlo. ¿Cuánto es 203 respecto a 779? Pues el 26%.
los niveles, los valores umbrales para determinar si un impacto es compatible, moderado, etcétera. Los tienen aquí. Yo los tengo a la derecha, me parece que ustedes lo tienen en otro sitio, pero vamos. Entre 0 y 10, compatible. Entre 10 y 25, moderado. 25 a 50, severo. Y más de 50, crítico. Así obtenemos un... Es como si le pusiéramos... Si le hubiéramos hecho un examen al proyecto. A ver si aprueba o no. En este caso, pues no aprueba, porque tiene un impacto severo que requiere de medidas correctoras, ¿no? En algún punto. La gran ventaja de esto es que ese valor 26,06 que he obtenido es un valor que puedo comparar entre diferentes proyectos o entre diferentes alternativas del mismo proyecto, porque es un valor puramente objetivo. Aquí el único factor subjetivo que he introducido es ¿cuál? Los factores, los pesos, los factores de ponderación. Y les he puesto 100, 50, 150 en función de... Pero incluso eso no es del todo subjetivo, porque no los he puesto yo, los ha puesto un comité de expertos, ¿no? Que se ha reunido y que ha dicho el peso de este factor para este proyecto es de 50 puntos. Nos fiamos de él y así descargamos la responsabilidad en el otro equipo, ¿no? Pues nada, lo mismo. Si han entendido el proyecto base, pues hacer el proyecto alternativo, pues no debería llevar más de un minuto. El proyecto alternativo tiene ligeras diferencias con el proyecto base. Evidentemente, la situación de partida es la misma. Lo único que cambia es que algunos valores con proyectos son un poquito diferentes. Pero el método es exactamente igual. El total es la suma de los componentes. 361 más 71 más 346. Sumo 546. ¿Cuánto he perdido de 779 a 546? 233 puntos. ¿Cuánto es 233 respecto del original, de la situación original? Pues es el 20%. ¿Alguien tiene ya hecho el alternativo? Sí, ¿Cuánto da? el global. 29,91. 29,91. ¿Está bien hecho? 29,91. ¿Tenemos para ver el otro hecho? Sí, ahora lo tengo. Tenemos todos el alternativo 29,91. ¿Con cuál nos quedamos entonces? ¿Con el proyecto base o con el alternativo?
¿Con cuál nos quedamos? Con el base. Normalmente. Con el que menos impacto tenga, ¿no? O sea que al final no hemos arreglado nada. Con el alternativo, de hecho, nos queda peor. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque incluso en el base había factores que nos daban severos y críticos. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Proponer que medidas correctoras, ¿no? Entonces, se supone que en función de lo que hemos calculado, proponemos al proyectista una serie de medidas correctoras. Tiene que usted poner filtros de no sé qué en la chimenea. Tiene que usted hacer medidas todas las semanas del pH de no sé qué. Ese tipo de medidas correctoras sobre el proyecto base, no sobre el proyecto alternativo, que nos llevan a unos valores de impacto más bajos, perdón, unos valores de calidad después del proyecto más altos, es decir, impactos más bajos, se supone, ¿no? Porque si las medidas correctoras empeoran la situación, pues casi mejor que me quedaba como estaba, ¿no? Y si lo hacemos, pues nos queda la cosa en 15, un 15% de impacto, que es un impacto moderado. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que las medidas correctoras han sido efectivas en este caso porque han disminuido el impacto ambiental asociado a muchos, no sé si a todos, pero por lo menos a muchos de los parámetros que teníamos ahí en juego, ¿no? Si antes teníamos que el proyecto base afectaba a esos 4 parámetros, los parámetros D, E, G y I, el alternativo nos quedaba peor la cosa porque se incluía un parámetro más, y el G, y sin embargo el base corregido con medidas correctoras solo nos quedan 2 parámetros ahí que hay que a ver qué pasa con ellos, que son el E y el I. No, todavía no daríamos luz verde al proyecto porque hay cosas que corregir, pero hemos mejorado significativamente la situación. Pues cuando tenga todos los cálculos completados de los 3 proyectos y esta hojita completada también, pues lo guardan, lo suben a la tarea que está abierta en Moodle. Ahora, aprovechando que tenemos tiempo. El último debería dar 15,01, me parece. 15,02. Igual los decimales varian un poco porque por el tema del redondeo, que no siempre es. A mí me da 15,86.
15,86. Sí. 13. Tanta diferencia no puedo. Debe haber algo mal por ahí. Y el de arriba, el alternativo, 29. ah, vale. Sí. Tenemos entregado. Ya está. Pues hemos terminado. ¿Qué les parece más? ¿Cuál de los tres métodos? ¿Con cuál de ellos se quedan? ¿Con integración de tipificadores, Leopold o Waterpolo? ¿Qué creen? No, bueno. Para casa. Sumando. 3 es 1 más 61. ¿Qué dices? Con la boca. Lo sumo, sí. Hostia. Hostia. Oh. Esto es culpa de Columbus. Dolor. Pues nada, la ciudad de cartografía. Ya terminé el trabajo. Adiós. Hasta luego.